Buenas tardes, mi nombre es Daira Celina Wambaguete Tsungi. Pertenezco a la Universidad Técnica Particular de Loja, la carrera Derecho, modalidad a distancia. El día de hoy hablaremos acerca de la garantía de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria en Ecuador. Los objetivos específicos de este trabajo es sensibilizar y socializar a la ciudadanía sobre los derechos que le asisten a los jóvenes como grupo de atención prioritaria en Ecuador. Los beneficiarios del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto de vinculación son los jóvenes y, en general, la sociedad que ha sido informada sobre los derechos que se reconocen a los jóvenes dentro del Estado. Dentro de la matriz normativa, nosotros podemos encontrar la definición de juventud. Ya así, la Constitución, en su artículo 39, nos dice que los jóvenes son actores estratégicos del desarrollo del país a quienes se les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. Se les incorporará trabajo en condiciones justas y dignas, como énfasis en la capacitación, la garantía del acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Según la Ley de la Juventud, en su artículo 1, considera joven a todas las personas comprendidas entre los 18 y 29 años de edad, para quienes se promueven al goce y ejercicio efectivo de sus derechos y garanticen el cumplimiento de los deberes y obligaciones. La Constitución de la República del Ecuador nos habla de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En su artículo 56, las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. También tenemos las leyes secundarias. En este caso tenemos la Ley de la Juventud, que en su artículo 4 nos dice igualdad ante la ley y no discriminación. Las normas de la presente ley, los derechos y garantías, se aplicarán a todos los y las jóvenes, de manera independiente a su condición familiar, social, cultural, religiosa, económica, racial, étnica, filiación política, opción sexual o cualquier otra condición personal a la de sus padres, representantes legales o responsables. Dentro de las leyes secundarias tenemos otro artículo de la Ley de la Juventud, en su artículo 18, nos habla de las políticas de promoción de la equidad. Las políticas de la promoción de la equidad buscarán establecer un trato especial y preferente a favor de los jóvenes que se encuentren en situación de desventaja o de vulnerabilidad, para crear condiciones de igualdad real y efectiva. En particular, estas políticas se dirigirán a las siguientes finalidades y personas: asegurar la equidad de género, la superación de la pobreza, la superación de la exclusión cultural o étnica, los y las jóvenes con discapacidades y los jóvenes con VIH-Sida. Dentro de las políticas públicas, nosotros encontramos la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que en su artículo 14 nos dice sobre los derechos a la igualdad y personalidades propias. Todo joven tiene derecho a tener una nacionalidad, a no ser privado de ella y adquirir otra voluntariamente y a su propia identidad, consistente a la formación de su personalidad en atención a sus especificidades y características de sexo, nacionalidad, etnia, filiación, orientación sexual, creencia y cultura. Los estados promoverán el debido respeto a la identidad de los jóvenes y garantizarán su libre expresión, velando por la erradicación de situaciones que los discriminen en cualquiera de los aspectos concernientes a su identidad. También encontramos las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. La Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas para adolescentes, en su artículo 1 nos dice que los indígenas tienen derecho como pueblos o como individuos al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales
reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos. En Ecuador, el Consejo Nacional para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades, a nivel mundial existen acuerdos normativos o instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan a los estados nacionales a combatir estas prácticas de racismo y discriminación racial. Entre los principales se destacan que en 1963 encontramos la Declaración de las Naciones Unidas, en 1965 la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En 1989, el Convenio 111, tenemos el Convenio 169 de la OIT relativo a los pueblos indígenas y tribales. En el 2001, la Declaración de las Naciones Unidas, que abarca desde el 2015 al 2024. El Decenio Internacional Afrodescendiente, donde que se reconoce la justicia y el desarrollo. El 23 de diciembre del 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 68-237, proclama el Decenio Internacional a los Afrodescendientes, que comenzó el 1 de enero del 2015 y terminará el 31 de diciembre del 2024, con el tema Afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo. Recordemos que los jóvenes son rebeldes por naturaleza. Sin embargo, se requiere de ejemplos dignos que moldeen sus actitudes para el bien de la sociedad. Los jóvenes y las jóvenes del Ecuador están involucrados en muchas problemáticas. Es por eso que los adultos debemos ser el ejemplo de cada